Saludos y bendiciones en Cristo Jesús, nuestro Señor, que nos une en una misma vocación de servicio. Les habla nuevamente el Padre Rafael Santiago Muñoz, Padre Junior Muñoz, párroco de la parroquia San Ignacio de Loyola, en la Llanada de la Vega, en la República Dominicana. Y aquí estamos ya en este último día para finalizar esta primera parte de la formación bíblica que estamos dando de parte del Obispado de la Vega, de la Vicaría de Pastoral. Y también esta transmisión llega gracias a Radio Santa María, la emisora de la Gran Familia, Microvisión, Tu Mejor Cara, y sobre todo este canal, La Voz de María. Hoy vamos a continuar, como siempre, nuestros estudios bíblicos. Como ustedes se habrán dado cuenta, esto no es un estudio bíblico normal o común, como vamos a agarrar y a empezar a decir la Biblia tiene tantos libros y esto, aunque lo vamos a desarrollar un poquito ahora más adelante, sino que lo que he querido hacer es llevarlos desde 0 hasta 100. Eso significa desbaratar muchas veces tantas creencias, tantas cosas equivocadas, que a veces cuando íbamos a estudiar la Biblia solamente nos enfocábamos en lo que dice ahí en el contexto, y hasta ahora hemos visto que para uno tomar este libro sagrado, la Biblia, pues uno tiene de verdad, digamos, que tener muchos antecedentes, muchas cosas, no antecedentes penales, de eso no nos referimos. Entonces, tenemos que estudiar, tenemos que orar. Entonces, vamos a hacer ahora un resumen de lo que nosotros hemos estado haciendo y diciendo hasta ahora. Sobre todo, hemos dicho cuestiones importantísimas. Primero, que la Biblia no es un solo libro, sino que es una biblioteca, un conjunto de libros que fue escrito a lo largo de 1350 años por distintas personas, distintas generaciones, distintas épocas, distintas situaciones, y que Dios inspira a esta persona desde su lugar, que la inspiración no es un dictado que uno hace. Y a la vez también hemos dicho que en la palabra de Dios hay progresión, que quiere decir hay aumento y evolución del conocimiento. Hemos dicho también que a la hora de interpretar la palabra hay que tomar en cuenta lo que es doctrina y lo que es costumbre, y que nosotros estamos obligados a seguir la doctrina, no las costumbres, y que para esto uno tiene que estudiar, uno tiene que tener lo que llamamos una visión de conjunto, y que la palabra de Dios tiene maneras de decirla, o sea, géneros literarios, hay poesías, hay historias, hay sagas, o sea, hay gestas grandiosas de muchos personajes, en fin, hay de todo, y uno tiene que saber el contexto para que esa palabra ilumine de verdad pues nuestro actuar aquí y ahora. También hemos dicho que el resumen de las dos alianzas, que lamentablemente, de los dos testamentos, que lamentablemente, pues vamos a decir, ganó la parte latina de traducir alianza por testamento, y la gente piensa que un testamento es algo así, sino que la Biblia, oigan bien, es la historia de dos alianzas, eso lo hemos dicho. Alianza que Dios hace con su pueblo de Israel en el monte Sinaí con Moisés, y varias alianzas hasta que derivó en esta alianza principal, y después con su pueblo, nuevo pueblo de Dios, la iglesia, Jesucristo, que es la Eucaristía. O sea que cada vez que estamos celebrando una misa, una Eucaristía, estamos conmemorando, actualizando aquí y ahora esa alianza de Dios, y estamos nosotros acá con la Biblia. Hemos dicho que no podemos nosotros protestantizar la palabra, que es un término que estoy acuñando ahora, que muchos católicos lamentablemente estamos cayendo en el juego de los protestantes de echar a pelear la palabra con la palabra, porque aquí dice esto y aquí dice esto. Y entendemos lamentablemente la apologética, que es la ciencia de defender la fe, la confundimos con tú me dices y yo te digo. Entonces no, la palabra de Dios hay que verla en su conjunto. Y quiero entonces hacer una historia. Le pidieron a 3 ciegos que describieran el elefante. El primero dijo, el elefante es un animal raro, parece una columna. Ese le tenía agarrada la pata al elefante. El otro dijo, no, tú estás equivocado. El elefante es como una casa. Ese le tenía agarrada la panza al elefante. El tercero dijo, ustedes dos están equivocados, porque el elefante es largo como una culebra. Ese le tenía agarrado al elefante la trompa. Entonces, los 3
tenían, digamos, una parte de la visión del elefante, pero no, como eran ciegos, no podían ver el conjunto de ver que el elefante es como una columna, es como una casa, es como una culebra a la trompa, y no pudieron ver el conjunto digamos, del elefante y no pudieron describirlo. Asimismo, lamentablemente, han sido siempre nuestros estudios bíblicos, nuestras enseñanzas bíblicas. Agarramos la Biblia y la ponemos por parte y decimos, es esto, y tú tienes tu verdad, el otro tiene su verdad y el otro tiene su verdad, pero no tenemos lamentablemente esa visión de conjunto que debe de tener la palabra, esa armonía que la palabra tiene en distintas épocas, en distintos tiempos. Y es por eso que siempre estamos peleando, porque no vemos la palabra de Dios como una historia de salvación, historia que recorre nuestra vida, historia que de verdad uno tiene que meterse en ella, entenderla y comprenderla para no traicionarla, para no hacer un picadillo, para no hacer una corcha como esas sábanas que hacían nuestras abuelas, recuerden que era de retazos. Entonces, así mismo, lamentablemente es que se estudia la palabra. En este libro dice esto, en este libro dice esto. Primero debemos de ir de lo general a lo particular, o sea, ¿qué es la Biblia y qué no es la Biblia? Porque ese es un punto sumamente interesante e importante para uno poder entender la palabra. ¿Qué no es la Biblia? O por ejemplo, la Biblia no es un libro de ciencias, la Biblia no es un libro de historia, la Biblia no es un libro de política, no es que como dice la gente a nivel popular, todo está en la Biblia. No todo está en la Biblia. En la Biblia está todo lo necesario para nuestra salvación y pegada, unida a la iglesia, al magisterio que le escribió. Y eso es una parte importante porque muchas veces queremos como separar la Biblia también de nuestra iglesia, de la quien la escribió, de la quien la concibió, de la iglesia quien la preparó y me dijo a mí ahora, miren, estos son los libros inspirados. Entonces no podemos separar una cosa de otra. Y es verdad que la Biblia pues es amplia, pero debemos tomar el contexto histórico. Y para esto, como les he dicho, espero que hayan estado tomando notas porque es una clase, como dije, una clase, pero también que llega a tu corazón, toca tu sentimiento, toca tu cabeza y te permite actuar. La palabra de Dios tiene que entrar así, primero por la cabeza, porque la tenemos que leer, la tenemos que estudiar, después al corazón, hacerla nuestra y después tiene que salir así con nuestras manos, o sea, hacer las obras. De nada vale usted entenderla, gozarse con ella, vivirla, si no hace así, si no la da a los demás, si no, eso no se traduce, por ejemplo, en obras de bien para los necesitados. Ese tiene que ser el proceso. Por lo tanto, decimos que la Biblia informa, sí, informa, porque hay mucha información, forma también la disciplina, pero sobre todo si esa información y esa formación no pasa a una transformación, eso no sirve para nada. Asimismo, la Biblia informa, forma y transforma, siempre y cuando nosotros nos dejemos transformar y nos dejemos guiar por las personas que realmente tienen que conducirnos en este estudio de la palabra para uno hacer la vida. Por eso no se trata de estar discutiendo detallitos, qué cosita, que si María tuvo más hijos, que si esto para acá, que si tú te comes esto, que este día. Y empezamos nosotros a enfrascarnos en discusiones. Entonces descuidamos el pobre, el preso, el desamparado, lo que realmente importa de verdad en nuestras vidas, para lo que la Biblia, digamos, se escribió. Porque eso fue. El pueblo de Israel tuvo su experiencia y la puso por escrito. Experiencia que otro pueblo, cuando pasaba algo extraordinario, decían, ¡ay, qué casualidad! Y el pueblo de Israel decía, no, es Dios y es un solo Dios. Esa es la grandeza del pueblo de Israel entre tantos pueblos que había antiguamente, grandes, los egipcios, los griegos, los babilonios, los sirios, que eran imperios. Y este pequeño pueblo se mantuvo firme. ¿Por qué? Porque él decía, Shema Israel, Adonai Elohé, escucha Israel, el Señor es uno, es uno. Eso es hebreo, no se emocionen, que yo no estoy hablando en lengua por si acaso. Shema Israel Adonai Elohé quiere decir el Señor es uno y por eso ese pueblo se mantuvo ahí. Y cuando le pasaba un acontecimiento grandioso, decía, fue el Señor. Y cuando le pasaba un acontecimiento negativo, decía, ¿qué Dios me está queriendo decir con esto? O sea, que fueron los primeros
que vieron a Dios actuando en su historia codo con codo, luchando con ellos, trabajando con ellos. Por eso los antropomorfismos de Dios, que lo ponían como un humano, porque veían esa acción de Dios siempre. Y esa fue la grandeza del pueblo de Israel. Y eso fue lo que vino a coronar Jesucristo al fundar su iglesia. Y sí, Cristo fundó su iglesia. Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No dijo las iglesias. Y ahí está en Mateo, el evangelio eclesial, el evangelio de la iglesia. Entonces, por eso nosotros tenemos que ver la historia como un conjunto. Y vamos entonces, precisamente ahora, a explicar otros términos. Así que anoten ahí que vamos a explicar otros términos importantísimos para uno entender el proceso histórico de la palabra de Dios. Hay dos palabras que, aunque hoy no sean domingo, pues pagan impuestos, ¿verdad? Pero la vamos a decir aquí para que la entendamos. Oigan bien, se llama una diacronía, no es de diácono, no es diaconía, es diacronía, y otra sincronía. Esas son las dos maneras, las dos características para ver nosotros el tiempo. Diacronía quiere decir a través del tiempo, a través del tiempo. Diacronía viene de la palabra griega cronos, que quiere decir tiempo, de ahí viene cronógrafo, cronómetro, la palabra crono, cronología. Entonces, diacronía quiere decir a través del tiempo y sincronía quiere decir con el tiempo. Estas dos palabritas raras, pero las estoy explicando para que la entiendan, pues son fundamentales para uno entender la visión de la palabra de Dios y tener sentido común de la historia. Así que esto es un tema neurálgico también para entender la Biblia. Diacronía y sincronía. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, vamos a ver diacronía? ¿Qué quiere decir? Pues puntualmente a través del tiempo, diacronía, y sincronía quiere decir con el tiempo. Ahora vamos a explicarlo con un ejemplo para que lo entendamos. Vamos a tomar el tema, por ejemplo, digamos, de la retribución. De la retribución quiere decir que Dios castiga, así se llama el tema bíblico, retribución, que Dios castiga a los padres, a los hijos por el pecado, que fue un tema superado, como les he dicho, o sea, superado. Entonces, diacronía quiere decir, toma la parte donde se originó esto y vuelve otra vez a recogerlo en otros puntos a lo largo de la historia. O sea, por ejemplo, puede ser en el año 10, después aparece otro tema en el año 20, en el año 50 y juntamos esos temas. Eso quiere decir diacronía, como haciendo secciones, aquí, aquí y aquí. Eso es diacronía. Sincronía es cuando usted agarra los acontecimientos uno detrás de otro, uno detrás de otro, uno detrás de otro, ahí, como lineal, como la historia. Eso es sincronía, que quiere decir con el tiempo, que vamos ahí minuto a minuto. Entonces la Biblia no se escribió sincrónicamente. Eso no fue que estaban ahí, que se empezaron en un punto y terminaron en otro, sino que cuando se dieron los acontecimientos, oigan bien, entonces empezaron a surgir las memorias y después vinieron los escritos. Ese es el proceso. O sea que la Biblia no se escribió así de una sola sentada, sino que fue, como ustedes saben, a lo largo del tiempo, con acontecimientos puntuales, y tampoco se escribió hasta la respiración, sino que fue en distintos lugares y en distintos sitios. Entonces, asimismo también uno tiene que ver, digamos, la historia por acontecimientos. Entonces hay una manera que se llama diacronía, que quiere decir estudiando los temas de la Biblia, como fue escrita, y otra sincronía, tratando de hacer una cronología ordenada de la palabra de Dios. Entonces, esas son las dos grandes categorías de tiempo para uno poder entender la palabra. Por ejemplo, podemos comparar el nacimiento de la Biblia, digamos, al nacimiento de una persona que al principio pues está en pañales, no sabe mucho, tiene muchas lagunas mentales, muchas cosas a sí mismo, y después se va desarrollando, va creciendo y va madurando. Por eso Hebreos 1:1 en los últimos tiempos, pues dice de muchas maneras y de muchas formas el Señor nos ha hablado, y en estos últimos tiempos nos ha hablado a través de Jesucristo el Señor. O sea, cómo fue madurando ese devenir de esa palabra de Dios. Y por eso hemos dicho también que todo tiene su tiempo. Hay que ver en qué contexto fue escrito precisamente este libro. Entonces, por eso ya tenemos lo que llamamos, para entenderlo, para que entendamos, diacronía
y sincronía. O sea que hay que tener una visión de conjunto de la palabra, entender que este libro no se escribió de una sola sentada o con un acontecimiento, fueron muchos acontecimientos, fueron muchas personas y fueron también, digamos, tantas cosas que intervinieron hasta llegar hasta acá. Y uno lo ve como un libro normal, así, aquí está el libro y aquí dice, aquí no dice. Entonces, tenemos que ver el conjunto de la historia, tenemos que ver lo que llamamos la visión general para no hacer como estos ciegos que dijeron sí, cada uno con su media verdad, pero sin ver de conjunto la palabra que hay que estudiar. La palabra que es explicada, que es vivida por la iglesia, la palabra que fue escrita, porque recuerden, tenemos esas dos tradiciones, la tradición, digamos, escrita, la tradición que se escribió y la tradición que explica la palabra, que es la que está en la iglesia. Así que diacronía, sincronía, y vamos a regresar ahora con Kairos, el tiempo de Dios.